Claro, pues muchas gracias, Viri. Me da mucho gusto poder estar aquí contigo. Además, sé que compartes una visión feminista, lo has dicho. Y bueno, pues además siempre estás pendiente, ¿no?, de dar voz a estas situaciones que tienen que ver con la violencia en razón de género. Bueno, pues la violencia vicaria, como afortunadamente ya se está reconociendo, se está visibilizando en distintos medios, pues es una violencia que padecemos las mujeres por el hecho de serlo, es decir, en esa perspectiva de género. ¿Por qué? Bueno, pues porque el contexto en el cual o por el cual maternamos a veces se vuelve un elemento a través del cual, bueno, pues los violentadores, en este caso los progenitores, nuestras exparejas, bueno, pues deciden, ¿no?, ejercer ese control una vez que ya habías padecido muchos tipos de violencia y que generalmente se ha quedado corta esa definición, o a veces quienes revictimizan o quienes denostan este tema de la violencia vicaria dicen, pues es que es solo violencia doméstica o hasta ahí se queda. No, ya padeciste. Para padecer violencia vicaria seguramente ya padeciste violencia psicológica, violencia económica, digamos desde lo básico, desde lo verbal, ¿no?, desde todos los insultos. Has padecido, por supuesto, violencia patrimonial, económica, y entonces llega un punto donde cuando decides ya no estar con esa persona, pues el agresor, en este caso, pues decide tratar de controlarte, ¿no? Y bueno, pues en este caso a través de los hijos o de todo lo que tenga que ver. Incluso, para el caso de Puebla, incluso se legisló para decir que a veces incluso más allá de ellos, de las personas dependientes, es decir, de una persona adulta que esté obviamente en dependencia de la víctima, como podría ser un padre, una madre, ¿no? Un hijo de otro matrimonio, una hija de otro matrimonio, o incluso algunas investigaciones o la propia Sonia Bácaro habla incluso más allá de pues hasta situaciones, incluso como hasta una mascota, ¿no?, como las extensiones a través de las cuales un agresor, así es, ¿no? Pero principalmente los hijos, ¿no? Por supuesto, porque hasta antes de esta regulación, ¿qué es lo que existía? A lo mejor una lucha interminable, ¿no?, que llegaba hasta los juzgados, a lo mejor en una separación, vamos a decirlo así, en un pleito, ¿no?, de pareja, donde hubo claras escenas de violencias, ¿no?, y donde generalmente las mujeres, ¿no?, padecemos, por supuesto, esas violencias en el hogar. Ahí están las estadísticas, ahí están las investigaciones y ahí están desafortunadamente los fenómenos sociales como son los feminicidios, que es a donde acaban y que generalmente pues son de tipo, ejecutados por exparejas, ¿no? Entonces, sí, en efecto, es como un control que se tiene o que se ha tenido, ¿no? Por supuesto, por estas personas, desde el hecho de decir, bueno, pues dependes de mí, ¿no? O todo lo que tienes es por mí, o todo lo que hasta hoy has tenido ha sido por mí. Son frases típicas, ¿no? Y a lo mejor esa zozobra incluso de otras frases que sí son totalmente de violencia vicaria, que serían, pues si me dejas te voy a quitar a tus hijos, ¿no? O me los voy a llevar, o no vas a poder hacer nada porque ni dinero tienes. O sea, son muchos escenarios que yo escucho donde más te duele, que son tus hijos, ¿no? En una situación, hablando de perspectiva de género, donde generalmente quienes hemos decidido maternar, elegir nuestra maternidad, por supuesto, pues tenemos un vínculo desde incluso la psicología y la investigación súper cercano a los hijos, que somos las madres. En esta cultura latinoamericana, incluso en el contexto mexicano, pues la madre representa pues un símbolo, ¿no? O sea, de la base de una sociedad, hay que decirlo, incluso en estos fenómenos de migración, de violencia que estamos teniendo y de separación incluso de parejas. Ahí están los índices también de qué tan difícil se hace ahora, ¿no?, hacer una vida en pareja, digamos, entre hombres y mujeres muchas veces, y que todos esos son fenómenos que ahí están a la vista, pero que quizá no habíamos visibilizado, y que todos esos recaen en ese control del hombre hacia la mujer a través de los hijos. Claro, es de hasta 10.6 años, ¿no? Es decir, antes se podía ya, por supuesto estaba la penalización, ¿no?, del tema de la violencia doméstica. Hoy las víctimas pueden extenderlo, ¿no?, hasta en 1/3, que sería más de 10 años, antes en 8 años de cárcel. Pero más allá de eso, creo que es muy importante también visualizar, como siempre lo he dicho, más allá de las sanciones y de la propia ley,
qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque esta es una ley fundamental, o sea, es una ley que para mi gusto, no sé cuál sea tu percepción desde tu área, por supuesto, que nos vino a mover a todos, ¿no? El estado de Puebla es referente el día de hoy a nivel nacional. Otros estados votaron antes la ley vicaria, incluso cuando aquí se presentó la iniciativa para su tipificación en el mes de enero incluso, ¿no? Entonces, y obviamente para la correspondiente sanción. Creo que es muy importante. ¿Qué vamos a hacer para que se genere esa cultura de todo lo que implica? Yo siempre estoy como muy metida en todas las otras violencias que también están detrás de la violencia vicaria, que es una de las más agresivas, insisto, la antesala incluso del feminicidio. Fíjate que yo he tomado con mucha responsabilidad, debo decirlo así con mayúsculas, el caso de Ceci Monzón, el cual por supuesto me cimbró porque me identifiqué en muchos temas, porque la conocí por supuesto como muchas personas, porque sabíamos de su lucha y muchas veces pues quizá con esto que se padece cuando vives violencia, ¿no? Y te lo puedo decir que está aquí en la garganta, ¿no? O sea, cuando a veces no lo puedes decir, cuando lo traes ahí atorado, ¿no? Cuando a lo mejor incluso más allá de tu carácter la sociedad piensa que eres fuerte, ¿no? O sea, o que, por ejemplo, en el caso de ella que era abogada, ¿no? Que nunca te va a pasar, ¿no? Que nunca te va a suceder porque conoces de derecho, porque conoces las leyes y desafortunadamente el hilo se rompe por lo más delgado como fue su caso. Con ella pues vimos hasta dónde llega incluso y la verdad es que sí, fue muy lamentable, o sea, porque queda, al menos en mi caso, el día que yo me enteré de verdad, pues muy pronto, mucho antes quizá de que se hubiese confirmado, etc., queda como un tema de frustración, ¿no? O sea, de decir, ¿qué tal, no? O sea, si hubiésemos visibilizado lo suficiente, ¿qué tal si a tiempo hubiésemos externado lo que ella a lo mejor llevaba cargando sola, ¿no? ¿Qué tal si por ella hubiese tenido otros elementos, ¿no? En su momento de defensa, de acompañamiento, para que al estar al lado de un agresor con ese peso político, o sea, no hubiese perdido la vida, lamentablemente. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo en un paréntesis. Vamos, como en todos los aspectos, ahorita con el caso de la ley vicaria, en mi caso, vas generando una expertise en ciertos temas. Te puedo decir que hay ciertos rasgos que se replican, ¿no? En los casos de violencia vicaria, ahora que he estado en contacto con mujeres a nivel nacional, con las principales promotoras del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, de CAMCAI, generalmente hay un patrón de poder en el hombre, ¿no? O sea, es decir, molesta que hablemos de esa palabrota, palabreja, entre comillas, dicen algunos a quienes molesta, que es el patriarcado, ¿no? Sí es un tema de poder, ¿no? De poder de un hombre que quiere seguir ejerciendo control sobre una mujer, y generalmente en ese poder y en ese ejercicio de control encontramos casos como el de Ceci, donde era un político, ¿no? Donde básicamente, bueno, pues tenía la manera, ¿no? De ir aletargando los procedimientos judiciales que ella había entablado en razón de su menor hijo procreado entre ambos, ¿no? Fíjate que hoy puedo hablarlo, ¿no? Porque, bueno, pues una es la percepción, ¿no? Que se tiene de ti en tu escena profesional y por supuesto la verdad es que en mi caso no fue un proceso fácil, ¿no? El proceso de violencia que yo padecí, que es ciertamente conocido, ¿no? Pero no a los detalles, ¿no? De cómo realmente sucedieron las cosas. En efecto, a mí me tocó padecer, como te digo, conozco hoy el tema de violencia vicaria porque conozco también sus entramados, ¿no? Porque conozco la esencia y cómo pueden vivirlo las mujeres y entonces eso poder generar una mayor empatía en ese sentido. Te puedo decir, por ejemplo, que cuando por definición estábamos en tribuna, mis compañeras diputadas, tu servidora, o sea, hablando de todos los contextos, de cómo se puede padecer la violencia vicaria, dicho por las colectivas, porque tienen, por supuesto, en sus propias experiencias, y en toda la investigación que además han hecho pues pertinentemente, por ejemplo, Sonia Bácaro y otras sociólogas o psicólogas o psicólogos al respecto, porque lo han hecho,
Es un caso tan tremendo porque en efecto involucra muchas violencias. Y yo me vine a dar cuenta, digamos, no es que lo ignorara, pero vine a ser consciente con la propia iniciativa y con todo el proceso de trabajo que afortunadamente tuve el honor de ir trabajando con estas mujeres que padecían ese dolor. Ellas no lo sabían incluso quizá, ¿no? Cuando la primera vez que nos reunimos sin reflectores, sin nada en Plaza San Diego, yo escuché esos relatos. Ellas no sabían que yo simplemente estaba por dentro, de verdad, pues con muchísimas ganas, ¿no? De abrazar, que digo, lo hicimos al final, pero de decir, pues conozco realmente tu dolor, o sea, es que a mí sé lo que estás padeciendo, ¿no? Y lo supe por mi madre en su momento y lo supe luego en mi caso porque los patrones desafortunadamente si no se visibilizan quizás se repiten y es lo que no queremos para nuevas generaciones. Ahí es donde no estamos jugando ni echando un rollo como dicen por ahí, ¿no? O sea, para que no lo repitan las nuevas generaciones u otras mujeres. Entonces en mi caso la verdad es que yo ya había padecido pues distintos tipos de violencia, ¿no? Cuando decidí terminar una relación en 2017. Fíjate, eso no se supo porque incluso yo padecí una situación de violencia política y de violencia laboral derivado de la asociación que se tenía en Puebla sobre que yo seguía siendo pareja, ¿no? O no en su momento pues de esta persona, ¿no? Y después de eso, pues aventarte otro tipo de violencias, ¿no? Unas en las que yo hago mucho énfasis, que son la violencia patrimonial, la violencia económica, por supuesto, estas amenazas constantes. Tú entrevista a cualquier víctima de violencia vicaria y el factor económico va a ser fundamental. Mujeres que se han quedado en bancarrota, de todos los niveles socioeconómicos, sí, claro. Por supuesto, les pega muchísimo más a las que no tienen defensa, no tienen ni cómo defenderse, que son la mayoría. O sea, cómo pagar incluso un taxi para ir y poner la denuncia y dejar a tus hijos, ¿no? Situaciones de verdad muy graves. Y bueno, pues eso pasó y a lo largo de esos años, te digo, tener que padecer un despido injustificado que también, ¿por qué digo y violencia política? Y fíjate, te voy a decir ahorita algo de eso. Yo me enfoqué mucho en trabajar, incluso previo a ser legisladora, sobre este tema de las violencias que podemos padecer las mujeres. Y en el tema de violencia política, porque cuando a mí me ocurre el despido injustificado de una dirección escolar que yo tenía en aquel año, se hace simplemente por haber sido esposa de. Claro. O sea, nada más imagínate, y ese no sería el problema tampoco hoy. El problema es cuántas voces estarán ahorita en silencio por el miedo de decir, pues no quiero separarme porque qué van a decir de mí, qué riesgos voy a correr en el área laboral donde esté o en el... pues a decirlo así, ¿no? En el espacio donde esté ahorita laboralmente. En mi caso fue ese despido sola, me enfrenté a un juicio, por supuesto laboral, que además, puedo decirlo con orgullo, gané también en su momento no lo platiqué, no lo dije. Fue una exposición, yo no lo mediaticé, pero sí fue una exposición tremenda que te lleva a temas pues también psicológicos, ¿no? De estrés postraumático, de ansiedad, de depresión. Yo sinceramente, o sea, ya no quería ni ver, ¿no? Por todo eso que había luchado, por todo eso que me había preparado. Imagínate, tuve la oportunidad de prepararme, era como muy absurdo, ¿no? O sea, estaba yo en una situación como psicológica de decir, ¿cómo puede ser posible que yo fui estudiante en la Universidad Hebrea de Jerusalén para resolución de conflictos, que me tocó una guerra literalmente y poder perder la vida a causa de una bala en Israel, entre el conflicto armado de Israel y Palestina en 2014, y venir a padecer una situación que yo por años en la academia le decía a mis alumnas, tengan cuidado con la violencia en el noviazgo, hay que tener cuidado con esos focos rojos, a mí no me va a pasar, soy académica, estudié el proceso, sabía del tema de violencia, fui a muchos foros, ayudé, por supuesto, a mujeres cuando pude hacerlo, y me vino a pasar a mí. Pero imagínate, o sea, haber padecido todo un tema mediático, ¿no? O sea, de la esposa de y que te quiten tu espacio laboral y además venir padeciendo al agresor, ¿no? En silencio, ¿no? Y no decirlo y decir, bueno, pues ya me quedo con mi despido laboral, mediático, todo, el que estén cerradas todas las puertas, porque así fue en mi caso en el estado de Puebla, o sea, el que estés etiquetada, ¿no? O sea, además por un
por un hombre, ¿no? Sí, claro. O sea, no era mi nombre, o sea, nadie conocía a lo mejor de mi capacidad, o si la conocían era invalidada, invisibilizada. Y así transcurrieron los años hasta que tuve la oportunidad de participar políticamente, fíjate, de adquirir poder, que de eso hablamos también, ¿no? Y lo hice por otras razones, nunca pensando ni en qué iba a acabar ni cómo iba a suceder, porque para esto me había también preparado. Y viene todo el proceso, en recuerdo de campaña, y te esperarías que pues, la oposición sea la que empieza, ¿no? A lo mejor con algún golpeteo, alguna situación. A utilizarte. Y es tu expareja, la que ya venías padeciendo, ¿no? A tu deudor alimentario, además. O sea, al que todavía le hacías el paro para no mediatizar nuevamente e ir luchando sola, ¿no? Para poder simplemente hacer tu carrera, ¿no? Ejercer tu sueño, hacer lo que habías deseado. Y bueno, pues en ese proceso también alcanzaron otras situaciones, ¿no? Lo que te digo hoy es bien importante de violencia vicaria. Habíamos hablado de ley Olimpia en su momento, ¿te acuerdas? O sea, que la ley Olimpia es clara en el hecho de cuando una expareja expone tu cuerpo, ¿no? Tu físico. ¿Y qué hacemos cuando para presionarte o chantajearte, ya que estás en un procedimiento como candidata, para acceder, digamos, al poder? Esto de lo que debemos hablar, acceder al poder en el caso de las mujeres, ¿no? Te chantajea con situaciones que quizá, además, o sea, de que puedan ser físicas, como lo que implica el tema de la ley Olimpia, puedan ser de tipo íntimo, es decir, de algún secreto que tú hayas contado en su momento, un tema de salud, ¿no? A lo mejor mental, salud de alguien de tu familia, de tu padre, de tu madre, y lo utiliza en tu contra con una campaña negra. Yo estaba ocupada en hacer una campaña exitosa, estaba ocupada en representar, estaba ocupada en los retos que implicaba, ¿no? Ser un perfil ciudadano, sin la experiencia, ¿no? A lo mejor electoral, de muchos temas, en dar un buen resultado. Y entonces, volviendo al tema de violencia vicaria, que a lo mejor no estaba identificado en ese momento para mí, ni tipificado en general en la sociedad, esta parte de, si ya no te controlo, porque ya no me controlaba, porque yo porque ya había tomado decisiones, todo, ¿no? O sea, como muchas mujeres deciden, ya no, o sea. Imagínate el hecho de decir, bueno, pues todavía este cuate me quiere seguir controlando, y ahora para que no tenga poder, ¿no? Y a través de extorsionar, porque eso es, con algún tema íntimo o de privacidad tuya, ¿no? O luego a lo mejor que te hagan una página, ¿no? De internet con información falsa, con todo, que es otra de las iniciativas, y porque siempre estoy poniendo el ojo en el tema del ciberacoso. Y que además pero que cuando es tu pareja también, para seguirte controlando ante temas de deuda, del factor de alimentos y todo ello, pues se convierte en violencia vicaria. O sea, hoy lo sabemos, hoy lo vamos a nombrar así. O sea, tu expareja puede en un momento dado extorsionar, o sea, para que incluso no accedas al poder, para controlarte también. O sea, ¿por qué? Porque es tu deudor alimenticio también, ¿no? Que ese era el caso. Seguíamos avanzando, y esa bola de nieve puede ser muy grave, que estábamos hablando del caso de Ceci, ¿no? O sea, aparentemente vas avanzando, aparentemente vas dejando al lado las situaciones que ya son graves de por sí, ¿no? Que alguien haga un video sobre algún familiar tuyo que dependa de ti, como fue mi caso, y que lo distorsione para que los medios de comunicación, o sea, simplemente puedan estigmatizar alguna situación de tu vida privada, creo que es muy lamentable, y eso es lo que están viviendo muchas mujeres, incluso cuando tratan de acceder a una situación, ya no digamos de poder político, sino poder económico, o incluso en general, ¿no? En sus actividades diarias. Y al final, yo creo que el vaso que derrama la gota es cuando arbitrariamente paga para que me detengan, que es el testimonio que vas a escuchar, el más lamentable en muchos de los casos de violencia vicaria. Que cuando yo escuchaba estos testimonios, sin decírselo incluso a estas, pues hoy hermanas, ¿no? Que luchan, que tienen ya una larga carrera en las colectivas de la violencia vicaria, yo no hacía más que pues, tragar saliva, ¿no? Y decir, sé de lo que estás hablando, ¿no? O sea, que ninguna madre debería ser expuesta, ¿no? Ante una detención arbitraria, ¿no? Ante digamos, un problema de violencia ejecutado por su expareja, y que tu hijo esté viendo eso.
El caso de Luz Arredondo apenas, ¿no? Donde pues, digo, ella comentará su historia, pero, o sea, tener que ir al colegio y que ahí te tengan preparado a lo mejor una posible detención y que tu hijo esté observando, yo creo que no es adecuado, ¿no? Fíjate que por situaciones superiores, yo recuerdo que un 10 de agosto del año pasado, yo pues le dije a las personas que generalmente me acompañan, ¿no? A mi chofer, que ese día yo quería estar sola. No había hablado de esto hasta que lo hice en tribuna, en honor, pues también, y en ese luto y en esa sororidad a todas estas víctimas de ese día que pasó la ley vicaria por unanimidad en el Congreso. Y ese día me acuerdo que mi hijo, nuestro hijo, o sea, quería como acompañar, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, no, voy a manejar, ¿no? Por algo, mi instinto dijo, quédate, ¿no? Pero pues yo ya estaba siendo pues, perseguida, digamos, sin haberlo sabido en ese momento, ¿no? Expuesta. Insisto, quizá no quisiera que se trate de mi caso, pero sí del de tantas más que viven y padecen esas situaciones. Y cuando veo que literalmente, ¿no? O sea, me persiguen, o sea, 2 vehículos, más o menos, y que al final me encañonan, o sea, 7 individuos con armas largas, o sea, ¿sabes lo que es eso? Yo primero pensé, pues, que me iban a asaltar, ¿no? O sea, cuando no me responden y les entrego las llaves del vehículo, o sea, digo, pues me van a, no sé, ¿no? O sea, a secuestrar, voy a perder la vida, empieza a desfallecer mi brazo, ¿no? O sea, la taquicardia, o sea, es decir, sí pudo haber sido un evento que quizá no se pudo haber contado y se empezó a mediatizar porque ahí viene lo que yo padecí, por obviamente la condición que fue esa parte también de violencia política, se mediatiza y él pasa el video porque lo estaba grabando de lejos. O sea, imagínate el nivel de perversión, ¿no? O sea, y lo filtra un medio de comunicación y entonces el titular es diputada se roba camioneta, no presuntamente. ¿Y qué haces cuando eres también, o sea, obtienes la mayor votación y entonces todo eso se viene abajo? O sea, ¿quién te regresa esa parte, ¿no? O sea, digamos, de control por parte de tu expareja para que no llegues al poder, para que no te sientes en la curul? Estábamos previo a tomar posesión, ¿no? O sea, solo pude sentir empatía por todas esas mujeres que desafortunadamente no tuvieron acceso a la justicia, a la falta de recursos económicos, de abogados éticos, de jueces imparciales, de apoyo psicológico, de redes de apoyo social, de medios de comunicación que quisieran darles voz. Y no pude más que hacerme a esa causa, no sin antes derramar también unas lágrimas y traducirlo en conjunto como una iniciativa de ley. Fíjate que vuelvo a lo mismo, las víctimas de violencia vicaria. He escuchado a quien dice, escuché un caso tremendo donde dice, el día que iba a ser el cumpleaños de mi hija, me preparó una detención al respecto, ¿no? Arbitraria, obviamente hoy sabemos que todo eso tiene transversales que son incorrectas. A 2 días de mi cumpleaños, ¿no? Es decir, primero, ¿no? Para empezar, el tema de, imagínate, saber todos esos elementos, ¿no? Tan importantes. Y también porque hoy lo sé, o sea, el tema de él era que no tomara protesta el 15 de septiembre. O sea, que no me sentara, ¿no? En esa curul. 10 de agosto, ¿no? Pero imagínate, o sea, si hubiese surtido efecto, ¿no? Esa falsedad en declaración, o sea, porque realmente era falsedad, yo era la propietaria. Pero ¿qué tal si no hubiese tenido esos documentos? ¿Qué tal si no hubiese tenido los elementos que lo demostraran? O sea, porque hablamos de violencia patrimonial, o sea, porque es decir, pues ahora no te controlo, ahora solía decir, pues todo lo que tú tienes es por mí, ¿no? O sea, entonces ahora con esos elementos, yo, como bien lo dijiste, preparo esta trampa, porque fue esa trampa, Imagínate qué hubiese sucedido, imaginemos de nuevo lo que siempre están diciendo las víctimas también de violencia vicaria, si mi hijo hubiese ido en ese coche, si mi hija, esa imagen que no le vas a borrar a un niño, a una niña, por supuesto, y que es en lo que menos piensa un agresor vicario, es lo que decimos. Es lo que se dice cuando se habla de violencia vicaria. Un deudor alimenticio, un violentador, pues a saber si puede ser buen padre en un momento dado, ¿no? Que ese día, ¿no? En todos los procedimientos que se tuvieron que pasar de manera pues, administrativa también, él sabía, ¿no? O sea, es decir, dónde estaban mis hijos, a lo mejor sin mí, sin quien estuviera, porque pues se me tuvo que auxiliar, ¿no?
por parte de mi familia. O sea, a todo eso llegamos cuando en efecto, por eso es tan triste cuando se revictimiza y dicen, ay, están exagerando, ¿no? O sea, están exagerando, o cuando les llaman locas, ¿no? A las mujeres que van y denuncian, ¿no? Usted está exagerando, él también tiene derecho y en efecto, y es su hijo. Sí, pero hay que ver qué es lo que se atreven a hacer para seguir manipulando a las madres, y saber si eso realmente es un interés en el menor, ¿no? En el infante, en este caso, en los hijos, por parte de los agresores. De eso me doy cuenta después, porque vinieron procesos en mi caso, bueno, hasta situaciones de estrés postraumático, de situaciones de mucho coraje, ¿sabes? Porque al día siguiente las llamadas, obviamente los medios de comunicación se dieron cuenta, afortunadamente redirigieron la narrativa, el discurso, pero creo que sí fue sobrado, ¿no? O sea, entonces, imagínate, ¿no? La verdad es que yo no sabía por qué me estaban deteniendo. Cuando supe que era por un supuesto robo, yo me acuerdo todavía inocente, dije, ay, bueno, no, ya sé de quién es. O sea, este señor es un tema, yo todavía dije, marital, ¿no? O algo así. Y yo creo que se quedaron viendo como diciendo, no le da miedo, o sea, que le estemos deteniendo por esto. O sea, el haber pagado, y te digo, y luego salir a justificarse, ¿no? También a la sociedad previo a otras situaciones, pues de que no sabía nada, ¿no? O sea, porque así actúan a veces los agresores, ¿no? Se está exagerando, o sea, me está limitando, ¿no? En mis propios derechos. Y luego enterarme, ¿no? O sea, que un medio de comunicación estaban pasando un video donde me están deteniendo y por supuesto era él. ¿Quién más lo podría atender, por supuesto? No, y no, bueno, después también me enteré, ¿no? Que fue quien lo filtró. Entonces, con esa alevosía, ¿no? Con esa ventaja, con esa perversidad, insisto, salgamos de mi caso, hablemos de violencia vicaria, ¿no? Entonces, no es otra cosa, pero los días que siguieron a ello fueron de mucha frustración, de mucha ira, de mucha impotencia. Imagínate si desde mi privilegio sucedió ese tema, cuántas cosas, ¿no? No habrían de pasar muchas mujeres que carecen a veces de esa información, de esa asesoría legal, de esa defensa legal, de además de esa inversión en la propia terapia que requieres a veces para poder solventar un estrés postraumático de una situación traumática. O sea, haber pagado a 7 elementos con armas largas para que te detengan arbitrariamente. ¿Cuánto les pagó ahora, supiste? Pues sí, o sea, sí sé la cantidad y la verdad es que es una vergüenza, o sea, cómo se pueden prestar elementos a hacer eso, pues a veces hasta para quitar la vida de alguien, ¿no? Incluso antes de la violencia vicaria ya la sanción existía, por eso, afortunadamente, yo tuve esa respuesta, porque supe acudir, ¿no? Apelar al derecho, ¿no? Al respecto a la defensa, pero muchas mujeres no saben que eso es real y lo dan por hecho. En la sociedad se da por hecho que se pueden salir con la suya los violentadores, ¿no? ¿Por qué? Porque también debemos hablar de la cultura de la denuncia, porque debemos hablar de los mecanismos para fortalecer a las mujeres. Y si a mí me lo preguntas, debemos fortalecer a una mujer psicológicamente para que sea capaz de interponer una denuncia. Además, no se puede tampoco juzgar, o sea, vivir una situación de violencia como la que te estoy comentando y la que padecen las víctimas de violencia vicaria, pues no son sencillas. Estamos hablando de que ya traes ejecutadas más de 3 violencias, ¿no? Y de que traes además, desafortunadamente, para tu carácter, para muchas situaciones, muchas situaciones que incluso las colectivas mencionan como violencia institucional, ¿no? A veces, desafortunadamente. Fíjate que es muy importante eso que dices, lo voy a decir con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Todos los días me levanto, entre algunos rituales que tengo, como agradecer a Dios, ¿no? Que es un tema de espiritualidad, ¿no? Como de agradecer a la vida, a las aliadas, a los aliados, a todo, nada doy por hecho. Es una manera de conducirme en la vida, o sea, y sí creo que hoy, por supuesto, me toca eso. Si a mí me preguntas cuál es mi poder, es la voz. Y yo sé que hoy la tengo y hoy no la puedo desperdiciar para dar voz, ¿no? A tantas mujeres
que yo hoy sé que están padeciendo eso, que afortunadamente he tenido los elementos, el privilegio, las bendiciones, las personas que siempre, que no me canso de decir, ¿no? ¿Quién hace lo correcto en su momento? No todos somos todo, ¿no? A veces. Y siempre en una misma escena hay distintas percepciones de cómo actúa cada quien. Y yo creo que hoy solo me corresponde, desde lo que he podido también sanar, ¿no? Desde lo que he podido, pues obviamente superar en mi propia persona, trasladarlo a otras mujeres que quizá hoy no saben dónde se encuentra, ¿no? La luz al final de ese túnel oscuro, ¿no? Que es la violencia, que sí padecemos las mujeres. Sabes, la revictimización, tú no sabes después de todo ese tiempo lo que a mí me costaba sobre todo decir, oye, pero ¿cómo tú, no? O sea, grande, así, o sea, con ya casi el doctorado, ¿no? En Israel, con situaciones, o sea, era un coraje, ¿no? Por decir, o sea, en efecto, me la compré, era como, ¿por qué me pasó a mí? Y entonces eso me lleva a otra parte que creo que es importante, en qué me he enfocado, como justamente eso que estás preguntando, puntualizando, es algo bien importante, Viri, y es algo bien difícil de alcanzar y de poder superar. Cuando yo presento una iniciativa, muchas en salud mental, bueno, además porque tengo el perfil, o sea, es decir, he estudiado también estas situaciones en psicología clínica, conozco el procedimiento, el proceso de la conducta, ¿no? Humana, y bueno, me enfoco ahora en decir, bueno, no te puedes quedar estancado tampoco en la parte del proceso de la violencia. Claro, ahí es donde tenemos que acompañar a todas las víctimas. ¿Qué hacer de a de veras? Ahí estoy ocupada porque aspiro a doctorarme en sociología, que es algo más elevado, digamos, incluso que quizá incluso la parte individual de la psicología, sino por qué estamos teniendo estos fenómenos de violencia. Ya no eres tú solo con tu caso, y eso hoy es ilustrativo para mí, para poder seguir avanzando y poder tenderle la mano a otras mujeres. Ahora es, ¿qué hacemos con eso que te preguntas? ¿Por qué alguien que pudo haber tenido estudios del otro lado llega a tener estas conductas, no? Bueno, pues y ahí vienen las iniciativas que he presentado. Para el caso de nuestro estado, la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla establece que las medidas y acciones que realicen los municipios y el estado para la erradicación de la violencia deberán tomar en consideración y brindar servicios especializados e integrales al agresor. Los servicios serán gratuitos y con perspectiva de género en instituciones públicas o privadas debidamente acreditadas, siendo los centros de reeducación para agresores que se encuentran en los municipios de los encargados de estas funciones. El 11 de agosto, después de que pasa esto, te digo, yo tenía muchísimo coraje. Hubieron personas a mi lado que me detuvieron casi con camisa de fuerza para no salir y declarar a los medios que pude haber muerto, ¿no? O sea, que de verdad era injusto que habiendo sido la mujer más votada alguien hubiese ensuciado de tal manera, y que es la persona a la que yo le entregué un día la vida, ¿no? O sea, también. Entonces, o con quien compartía una historia, ¿no? Y me decían, no merece ser contada así tu historia. Y entonces en el tiempo, como fue avanzando todo el tiempo en ese estudio, en ese renacer constante, en esa terapia, en todo lo que hubiese sido necesario, creo que también fui comprendiendo de mayor manera que el fenómeno está en la salud mental, que por ejemplo, hice una iniciativa a la cual le pusieron Legislas, que tiene que ver con que podamos tener que sea un requisito que podamos tener, así como se hace la prueba de VIH, cuando decides casarte, ¿no? Las personas deciden casarse en este estado, que también sea requisito que podamos tener entre la pareja, no para que lo conozca el juez ni nada, ¿no? Sino entre la pareja, un resultado de cómo estamos, ¿no? Respecto a nuestra salud mental. Tampoco para disuadir en cuanto a si te casas o no, eso lo decide la pareja, pero sí para saber qué situaciones podrían descontrolarse, y por eso también todo el índice de divorcios que tenemos, de violencia. Y como yo me enfoqué mucho en el tema de la violencia política y en el tema de la salud mental, antes del tema de la ley vicaria, cuando vinieron las colectivas en octubre pasado, creo que es muy importante hablar de eso. Para que yo llegue a este punto quiere decir que debes poder dejar de un lado ese dolor, todo lo que te represente, y saber que debemos apostarle a eso, a las nuevas generaciones, a educarnos en temas de salud mental, que un trastorno de bipolaridad puede ser muy delicado,
¿no? Si no es conocido incluso entre la pareja, que tú dices, oye, ¿por qué le aposté mi vida, no? A una persona, oye, pero pues si todo estaba padrísimo en un momento, procreamos hijos, o sea, ¿por qué acabó quitándole la vida a alguien? Claro, sí. Hay que ser responsables y objetivos y también atrevernos a decir, más allá del dolor que pueda superar como víctima o no, que también esas situaciones quizá fallaron, ¿no? Es decir, y que esas situaciones las personas, los seres humanos no las podemos controlar, solo es que necesitamos apoyo, que necesitamos a profesionales de la salud mental y que si me lo preguntas, un montón de violentadores y de feminicidas, por supuesto, que tienen un trastorno no atendido, no visualizado, ¿no? O sea, no visibilizado incluso. Y hoy presenté incluso una nueva iniciativa para que los agresores tomen la terapia pertinente y la concluyan, que no la tomen como un cursito para no ser penalizados, que le pongamos ojo, o sea, desde la parte legislativa, pero también en el Poder Judicial, para que los agresores tomen terapia psicológica. Y veamos y volvamos a medir cuánto disminuye eso, para que visibilicemos a quién tenemos a nuestro lado en general. Porque luego viene esa revictimización, ¿no? A mí me lo dijeron, bueno, pero si tú lo elegiste. Sí. Venía la revictimización más grave que me decían, pero si tú lo disfrutaste en su momento, ¿no? No, perdón, ninguna víctima de haber podido elegir elige jamás saber que va a perder la vida en un futuro. Por nada, por ninguna situación, ¿no? Y tristemente volvemos al caso de Ceci Monzón, ¿no? O sea, es lamentable cómo acaban a veces esas historias y cuando volteas y dices, bueno, por algo estamos aquí al frente, pues es cuando dices, como me estabas comentando, que me lo tomo muy en serio, ¿no? Este papel. O sea, ¿cómo es que puedes trasladar un poco de lo que sea que hayas vivido y de lo que se vea que se pueda hacer en este caso ahora desde mi trinchera para que más mujeres no lleguen hasta ese punto tan fatídico a veces de padecer situaciones de violencia y de alto impacto en ese sentido, ¿no? En mi caso, a mí me tocó padecer, hoy lo puedo decir, hoy lo puedo mencionar, una situación de violencia vicaria realmente de mi madre, ¿no? O sea, de haber estado pues casada, ¿no? Con uno de los hombres más poderosos económicamente de este estado y que en su momento compró a los jueces y que en su momento también tuvo una detención arbitraria para desistirse de un juicio de alimentos donde ella era pues básicamente la que pues a la que le correspondían muchos derechos, ¿no? y que se hacía fácil en ese momento, ¿no? Es otra historia, pero yo lo padecí, ¿no? A temprana edad, haber observado todas esas situaciones. Pensemos, como decíamos también, en los otros hijos de los que padecen la violencia vicaria directamente, ¿no? Y desafortunadamente, creo que haber vivido eso, fíjate, yo debí haber estudiado Derecho. Mi mamá quedó, de verdad, frustrada, traumada, hay que decirlo así, o sea, con el papel que juegan los abogados. Me decía, sé todo menos abogada, me decía, porque los abogados todos se venden. Le tocó una historia donde te puedo decir, era juzgada por mis hermanos mayores, ¿no? De decir, ya te acabaste todo el dinero de nuevo para seguir con tus juicios, como si hubiese sido un delito, ¿no? Buscar la justicia. Y fue una historia lamentable en ese sentido. La vida pasó, yo estoy aquí y a mí no me tocó la misma situación en su caso porque afortunadamente pude tomar otras decisiones en mi defensa y hoy estoy aquí para contarlo. Y por supuesto hoy estoy aquí para que a mi hija no le suceda y no le suceda a muchas otras mujeres. Yo creo que esa es la parte de cuando encuentras tu vocación, cuando encuentras tu causa y la ley vicaria, la lucha contra la violencia vicaria te puedo asegurar que es una de mis causas fundamentales al día de hoy.